Las almas de nuestros difuntos pueden llegar a ejercer sobre nosotros un verdadero poder sensible, ya lo dijimos. Las almas pueden también ponerse en comunicación con nosotros con medios todavía más sensibles como... es lo que acabamos de decir. Rivet, otro teólogo, en su vida mística observa, en efecto, que especialmente las almas del purgatorio se presentan en general con el cuerpo que tenían en vida. Eso es obvio, eso ya lo sabemos porque muchos santos han dado testimonio de ello, ¿no? Obvio que tomado del éter y con fisonomía que presentaban en el momento de morir, con el rostro triste, los ojos suplicantes, gemidos y suspiros dolorosos y conmovedores. No, esto lo vimos ya, perdón. Con relación al resto de las cosas materiales. ¿Cómo se relaciona un alma separada con el resto de las cosas materiales que existen en este mundo? Las almas separadas no pueden relacionarse directamente o por su propia virtud o poder con las cosas materiales, ya que solamente podría hacerlo a través de su propio cuerpo. No pueden mover esta mesa, a no ser que Dios les dé el poder para poder hacerlo. Santo Tomás dice que las almas separadas no pueden hacer esas cosas con su sola virtud natural, no, sino que necesitan recibir un poder especial de Dios para poder hacer eso. La razón es porque las sustancias espirituales, las almas, cuya virtud no está determinada a mover algún cuerpo determinado, pueden mover diversos cuerpos como ocurre con los ángeles, pero las que por su propia naturaleza están ordenadas y determinadas a mover un cuerpo determinado como forma sustancial del mismo, ningún otro cuerpo puede mover con solo su virtud natural. Es decir, un alma separada, supongamos la de mi papá, que ya falleció, no puede mover otro cuerpo, ni otra cosa material, solo puede mover su propio cuerpo, naturalmente hablando. Para mover otra cosa, o un cuerpo de otra persona, o otra cosa, necesita un permiso especial por el cual obra milagrosamente haciendo eso, pero no porque sea su naturaleza, no por su naturaleza. Solo puede actuar naturalmente con su propio cuerpo. Con la divina virtud sí pueden ponerse en contacto con ellas, con las cosas, como hemos explicado. Y pueden incluso por esa misma virtud experimentar en sí mismos la acción de una criatura corporal, como ocurre de hecho con el fuego del infierno o del purgatorio, que aunque no puede atormentarlas directamente, por la desproporción entre la materia y el espíritu, las aflige y atormenta en cuanto que las tiene como ligadas y detenidas, impidiéndolas toda libertad de movimiento fuera de la esfera de su acción. Esto les produce un dolor y angustia muy grandes, pues nada es tan penoso para un espíritu dotado de innata libertad como verse encadenado contra su voluntad a un determinado lugar o a la acción despótica de una criatura inferior que la tiene privada de toda libertad del movimiento. No obstante, acá hay una cita que pongo a pie de página que dice: confróntese Supl 73. ¿Qué es? Suplemento. ¿El suplemento qué es? Santo Tomás falleció y faltó una partecita en la suma, completar la suma en la tercia par, faltó una parte, toda la parte escatológica, y se murió, se terminó con la mitad de Eucaristía, y todo lo que venía después falta. Entonces Reginaldo de Piperno, que fue un discípulo de él, muy fiel, muy bueno, se le ocurrió juntar todos los escritos de Santo Tomás, que son cantidades enormes de escritos, sobre todo la sentencia de Pedro Lombardo, comentario a la sentencia, que es otra de las obras de Santo Tomás. Ahí él trata todos estos temas. Entonces, en el suplemento, para completar la suma, fue sacando de los escritos mismos de Santo Tomás y poniéndolo. Por tanto, esto del suplemento es Santo Tomás. Son los textos, pero que a su vez sale en el suplemento, o puede salir en el compendio teológico, que es otra obra de Santo Tomás, donde no es de él directamente, es una obra donde se compendian algunas enseñanzas de Santo Tomás también.
Esto es a modo de ilustración para que me vayan como religiosos o laicos bien preparados también, si están escuchando, vayan conociendo un poquito cómo manejarse en teología y en filosofía. Bien, esto que vimos, repasamos un poco lo que habíamos visto, que yo me lo salteé, se me traspapelaron las páginas, y vamos a continuar. Ya hemos visto el tiempo, el Evo, la eternidad, y vamos a pasar ahora con lo que continúa, que es la comunión de los santos. Antes de pasar a la muerte va a ser el primero de los temas que vamos a ver, pero todo esto va preparando. Yo tengo que hablar ahora primero qué es la comunión de los santos para que después entendamos muchas cosas. Por eso anticipamos la comunión de los santos. Esto lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. La comunión de los santos es la comunión que se da entre los tres estados de la única iglesia peregrinante y militante, que es la de la tierra, militante, purgante, la que se purifica, y triunfante, la que ya está en el cielo. Todas las personas que están bautizadas en la tierra constituyen y conforman la iglesia en su primer estado llamado militante, pero es la misma iglesia. En el segundo estado, purgante, pero la misma iglesia, la cantidad de gente que está en el purgatorio. Y triunfante, tercer estado, pero de la misma iglesia, ya en la vida del cielo. Esto lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica, que yo no voy a leer todo, pero aquí se lo coloco a ustedes para que lo lean. Son 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 numeritos chiquitos, una hoja y media, que lo leen despacito para conocer la doctrina de la comunión de los santos. Y luego el desarrollo que vamos a ir haciendo, que es un poquito más profundo todavía, pero por lo menos partimos de lo básico que nos enseña, que en síntesis es lo que yo le dije. Eso es la comunión de los santos. ¿Y cuál es el fundamento de la comunión de los santos? El texto que pone San Pablo en Corintios 13, 1 Corintios 13, ¿cuál es el texto ese? Que habla de la comunión de los santos. Muy conocido. El himno de la caridad, el cuerpo místico. Uno es el dedo, otro es el pie, otro puede ser un ojo, pero todos somos importantes y ocupamos un puesto importante en el cuerpo místico de la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Todo está comunicado. Sí voy a leer el catecismo. Ténganme paciencia, despacito, porque esto hay que disfrutar de la doctrina para que vean que todo lo que vamos a enseñar después es esto profundizado. No es esto distinto, no es esto cambiado, sino profundizado por Santo Tomás, por los padres de la Iglesia, el magisterio en general, y las razones teológicas de los teólogos buenos. Dice el Catecismo, después de haber confesado que la Iglesia es católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es en cierto modo una explicación del anterior. ¿Qué es la Iglesia? Sino la asamblea de todos los santos. La comunión de los santos es precisamente la iglesia. Ahí está. Es la iglesia en sus tres fases, dimensiones o estados, como le quieran llamar. O momentos, en sus tres momentos. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, ahí está el fundamento, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Estoy leyendo el número 947 del Catecismo. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros. Y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia, como lo explica Santo Tomás de Aquino, pone el Catecismo, en la exposición del credo de Santo Tomás de Aquino.
Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Y el Catecismo de la Iglesia cita el Catecismo romano. Esto es muy importante, el de Trento. El mismo concilio cita el Concilio de Trento. El catecismo que sacó el Concilio de Trento, Catecismo de Trento, que ya lo vamos a ver después, algunas cosas importantes para completar cosas. La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados, dice el Catecismo. Comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. O sea, se comunica no solo las personas, sino las cosas santas. Las virtudes de unos pasan al común de todos. Por eso mis obras buenas pueden beneficiar a una persona. No solamente que yo estoy en comunión con otro que está en gracia y en la misma caridad de Cristo, sino que mis obras, mis actos, mis cosas, hasta mis pecados, van a influenciar en los demás. Sancta Santis, dice el Catecismo, lo que es santo para los santos. Es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles, sancti, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la santa, la cosa santa, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, koinonía, y comunicarla al mundo. Miren que para entender el catecismo hay que estudiar mucho teología, por eso viene bien que les lea las palabras que vamos a ir explicando después. Uno dice, el catecismo qué fácil, no es fácil el catecismo. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe de los fieles es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Se enriquece cuando se comparte. Cuando yo ahora le estoy compartiendo a ustedes esta cosa, yo me enriquezco. No es que ustedes se enriquecen solos. Y toda la Iglesia se enriquece las almas del purgatorio, que escuchando las cosas verdaderas se regocijan, las del cielo también. Se enfurecen y son causa de tremenda desazón para los demonios. Escuchar esto, si es que lo están escuchando. La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos, y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la Iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres de la Iglesia, miren cómo permanentemente el Catecismo va a citar los padres de la Iglesia, que lo vamos a hacer nosotros siempre que queramos ver un tema, como hace la Iglesia. Los padres de la Iglesia indican en el símbolo, en el credo, que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía, que es el sacramento de la comunión, y cita de vuelta el Catecismo de Trento, romano, 1:10-24. La comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de toda la Iglesia, Lumen Gentium. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Sigue el Catecismo. Todos lo tenían en común. Hechos 4:32. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. Catecismo romano. Continuamente cita ya, para no decirles el Catecismo romano, que es el Catecismo del Concilio de Trento. La comunión de la caridad. En la comunión de los santos ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo, como dice San Pablo. Si fuere un miembro
Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos hechos con caridad repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión, dice el Catecismo. Los 3 estados de la Iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte tenga sometido todos sus discípulos. Unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados contemplando claramente a Dios mismo uno y trino. ¿Ven? Los que peregrinan, los que se purifican y los que están ya en el cielo. Todos, sin embargo, aunque en grado y muy diverso, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí. Dice además, la unión de los miembros de la iglesia peregrina, la de la tierra, con los hermanos que duermen en la paz de Cristo, la que se purifica, de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Porque hay algunos que dicen que las almas del purgatorio no pueden rezar por ti, o que tú, ¿por qué le vas a pedir que oren por ti? Solamente tú tienes que orar por ellos. No, no es así. Es mutua la relación. La intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquieren en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. No lloréis. Seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida, dijo Santo Domingo moribundo a sus frailes. Esto lo cita el Catecismo. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Santa Teresita lo cita el Catecismo. La comunión de los santos, no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros. Vamos a Seguimos entonces, la comunión con los santos, no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, no, dice la Iglesia, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Es el amor que se necesita intercambiar. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como de su fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. La comunión con los difuntos, la Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Cristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con su gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Termina diciendo, en la única familia de Dios,
todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. Bien, eso, ahí tenemos todo lo que es la comunión de los santos. Muy importante para que después veamos qué pasa allá arriba. Tenemos que ver muchas cosas que ahora no se dan cuenta, pero vamos a empezar a ver cómo se va a vivir esto también, o qué repercusión puede tener esto. Por eso, un misionero, en virtud de la comunión de los santos, no tiene que necesariamente salir a distintos lugares a misionar. Puede ser misionero en un lugar concreto, en oración, penitencia. Por eso Santa Teresita es nombrada por la Iglesia patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, que salió y vivió bautizando prácticamente. Ambos, porque hoy día se quiere mostrar solo un aspecto. No, la comunión de los santos me permite que yo haga lo que haga, repercute para el misionero que estás misionando, solo, y yo me convierto en un misionero cuando lo ofrezco por ellos. Santa Teresita ella misma decía en Historia de un alma que quería ser al mismo tiempo apóstol, mártir, cruzado, un cruzado, salir a las cruzadas, que hoy día lamentablemente muchos critican, que es una causa noble rescatar los lugares santos. Si te roban un cáliz, es algo noble ir y buscar y recuperar el cáliz robado y profanado. Claro que es santo y noble. Si te roban la Eucaristía, que la vayas a buscar y la traigas. Los medios utilizados son lícitos, en ese tiempo también. Eran guerras justas. Entonces acá ella dice, yo quisiera ser mártir, un cruzado, apóstol, sacerdote, catequista, religiosa de clausura, ayudar a los enfermos, quiero ser todo. Creo en la comunión de los santos, en lo que rezamos todos los domingos en la misa, al comenzar la recitación del rosario, también lo hacemos. Es el dogma de la fe explícito y expresado en el catecismo. Yo no voy a estirarme demasiado con eso, porque es muy simple. El fundamento ya se los dije. El texto de San Pablo de 1 Corintios 13, empieza en 1 Corintios 12 ya el tema a hablarse del cuerpo místico de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo místico de Cristo, yo agrego como cosa mía, propia, porque la Iglesia no lo dice, pero como somos teólogos libres de pensar, de hacer teología, hasta que la Iglesia enseñe y colaborar para que la Iglesia lo tenga en cuenta, yo creo que el corazón de la Iglesia es la Santísima Virgen, y creo que cuando se proclame la corredención se va a entender mejor que no puede haber solo una cabeza en un cuerpo, tiene que estar la voluntad. Donde está el corazón está la voluntad, que es otra de las potencias espirituales que se lo relaciona con el corazón, porque el cuerpo místico es una persona mística. Yo creo que al ser madre de la Iglesia y no solo hija, y al ser madre de Cristo, no solo criatura de Cristo, ella se pone por encima de la Iglesia y está dentro, a su vez. Como Cristo, siendo cabeza, está por encima de la Iglesia, pero por otra parte es parte de la Iglesia. Y todos los demás miembros somos un pequeño órgano de este cuerpo místico. Pero el corazón da vida a la cabeza. María le dio vida a Cristo, es su madre, madre de Cristo. Y bombeando sangre, no solo a la cabeza, sino que a todos los órganos les permite vivir. Ella es medianera universal de todas las gracias. Y su mediación quedó manifestada en las bodas de Caná. Por eso para mí es importante, claro que esto supone que se acepte a María corredentora, que ella colaboró para nuestra salvación también, con una colaboración especial, no con la que nosotros completamos lo que falta a la pasión de Cristo, como dice San Pablo en Gálatas, no completamos lo que falta a la pasión de Cristo, en el sentido de como María nos rescató en unión a Cristo. Porque yo puedo, con lo que yo padezco, completo lo que falta en mí y en los demás, ofreciendo por los demás, yo les ayudo a la redención.
pero se llama redención subjetiva, es lo que yo subjetivamente puedo hacer para que se aplique a otros, pero no se le llama redención objetiva, cosa que Cristo realizó, la redención objetiva y subjetiva, y María también, redención objetiva, además de lo que ella, por sus méritos, todo nos beneficia. Hay una acción objetiva por el cual nos valió el rescate. Eso es importante. Ahí está el núcleo de la cuestión no entendida o no queriendo ser entendida, donde soluciona todo el problema. Bueno, gracias a Dios, en la comunión de los santos, este es el tema nuevo, que no me voy a estirar mucho más, aunque hay algunas pequeñas cositas que la van a leer ustedes muy simple, que no agrega demasiado, pero profundiza un poquito más algunos aspectos que no lo considero esencial explicarlo. Nos vamos al tema que sería ya el primer tema escatológico, la muerte. Pero todo esto preparó, porque ahora vamos a poder, en la medida que vamos hablando, vamos a ir entendiendo muchas cosas. La muerte. Como con todos los temas que voy poniendo, pongo Catecismo de la Iglesia, habla de la muerte, también 8 pasajes, 9 puntitos. Eso lo ven ustedes, porque creo que ninguno de ustedes niega que vamos a morir. Entonces lo van a leer despacito, porque sí es necesario leerlo. Porque explica también el sentido de la muerte, lo explica desde el punto de vista teológico. Y dice que la muerte es una consecuencia del pecado, lo explica aquí el catecismo. Si no hubiera pecado el hombre no existiría la muerte. Acá está explicado. Cosa que a veces uno quiere decir esto o lo dice, y gente que por ahí dice saber teología o... ¿Cómo el Padre está diciendo que no? Igual hubiéramos muerto, pecaron o no, uno muere. O sea, una ignorancia total. No hubiéramos muerto. Ni Cristo, ni María, ni nosotros hubieran muerto. Ellos no murieron por consecuencia del pecado original, sino que asumieron las consecuencias, algunas de ellas, que no incluían imperfecciones. El fomis peccati no, esa inclinación de los primeros movimientos no, porque es una imperfección para Cristo y María, pero asumen lo que no es imperfecto para que a través de esas consecuencias manifestaran su amor, y a través de eso que pareció una derrota, que el demonio tocó el talón de la mujer, pareció una derrota, sirvió para una redención, la muerte de Cristo y de María también. Tocó el calcañar, se dejó tocar, Dios previó que él tocara su calcañar, pero al tocarle el calcañar, al morderle el talón, mientras ella le pisaba la cabeza, muestra que ese mordisco es una permisión de Dios para algo sabio, como Dios destruye la obra de Satanás con el mismo veneno que había inoculado. Cuando el hombre muere, dice el catecismo, Dios le llama hacia sí. Qué lindo. La muerte es un llamado hacia sí, ven. Es el abrazo de Dios. Es un gesto. Deseo partir para estar con Cristo, Filipenses 1:23. Cosas lindas que dice el catecismo aquí. Con la muerte desaparece el deseo terrenal, no queremos nada. La visión cristiana de la muerte debe ser distinta de la del mundo. No, tiene que ser igual, es catastrófica, es tremenda. Nadie quiere morir, no, tápate la boca. Una desproporción, un miedo, un pánico, porque no se entiende lo que dice aquí. La visión cristiana, dice el catecismo, de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia. Se termina ahí. Que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin,
el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Como enseñan algunos de la nueva era, está establecido que los hombres mueran una sola vez, Hebreo 9:27, además del catecismo, que lo está citando. No hay reencarnación, dice el catecismo, después de la muerte. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte, lo que se llama la muerte repentina, imprevista. De la muerte repentina imprevista, líbranos, Señor, dice el catecismo. Antiguas letanías de los santos, a pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Dice y el catecismo cita la imitación de Cristo, dice así: habría de ordenarte en toda cosa como si luego hubieras de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Es lo que yo digo en la pandemia. Huyamos primero del pecado y luego de la pandemia, porque al huir del pecado se va a ir sola la pandemia. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo vas a estar mañana? Si hoy no estás preparado, tampoco lo vas a estar mañana, no te engañes. Y cita también el catecismo una frase del cántico espiritual de San Francisco de Asís que dice: y por la hermana muerte loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. El hecho de la muerte. Ahora vamos a desarrollar el tema de la muerte bien profundo. Vamos a ver desde el punto de vista filosófico. ¿Cómo definiríamos la muerte? Yo se lo he dicho muchas veces. Hay una definición que lo pone el catecismo, que bueno, no lo leí porque estuve resumiendo. El catecismo define así: la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Eso es la muerte. Se separa el alma del cuerpo. Y es un hecho experimental, inmediato, evidente para los demás que yo veo morir, pero no para mí, porque nunca he muerto, todavía. Amén. Aleluya. Estoy grabando. Todo cuanto está dotado de vida orgánica acaba por morir y perecer en plazos más o menos largos, pero todo muere. En los vegetales, animales, la raza humana, desde Abel, que fue el primer muerto que conoció la humanidad, se habrán reunido todos, Adán y Eva, Caín y todos los otros hermanos o hijos de Adán y Eva que ya había, porque ya casi se nombran dos, los primeros, alrededor diciendo, tocando ahí, ¿qué es esto? No saben, a no ser que Dios se los ya haya dado a conocer, ¿no? Porque ellos tuvieron la ciencia infusa de muchas cosas que no necesitaban experimentar para comenzar la vida como primeros hombres. Sabían hacer un fuego, por ejemplo, nacieron, no eran de 33 años gateando con el biberón ahí, no, ya sabían, fueron creados sabiendo un montón de cosas. A partir de ahí los que venían no. Tal vez podrían haber sabido que o Dios se los dio a conocer por una visión o ciencia infusa después del pecado original, lo que era la muerte, la consecuencia. Así será, podrían haberlo percibido. Desde Abel, primer muerto que conoció la humanidad, hasta el último de los que han descendido hoy al sepulcro, todos los hombres sin excepción le rinden tributo a la muerte, que no respeta a nadie, sea príncipe, vasallo, mendigo
emperador o padre Carlos? O ustedes. Si hay algo más cierto, es eso. Y sin embargo vivimos como locos porque no lo queremos pensar, pero es lo más cierto. Podemos saber si va a llover mañana, conjeturas pueden haber, pero si hay una cosa cierta, es que te vas a morir. Naturalmente cierta, repito, porque que Dios existe, de alguna manera naturalmente cierta también, porque podemos llegar por la razón. Sí, naturalmente también. Y que mueres naturalmente, pero es experimentable. En los demás tú los has visto. Los maravillosos progresos científicos, moralmente lícitos, hacen que el hombre prolongue su vida un poco más y a veces mejor. Para gloria de Dios, bendito sea Dios. Pero siempre tropezará inexorablemente con un límite infranqueable, más allá del cual la muerte seguirá ejerciendo su despótico imperio, por más que te lo estiren y te lo estiren. Es como la mujer que quiere ser joven y le estiran y le estiran y le estiran la piel, por más que le estiren, morirá. Será una vieja estirada, pero no será joven. Yo conozco a una artista argentina que creo que todavía vive, que tiene como 100 años. Yo cuando era chiquito ya la escuchaba y era famosa. Tenía 40 años ya, yo ahora tengo 60, debe tener 100. Y le van estirando y parece que tiene 30 años, ¿no? Le van estirando y cortando y es una vieja estirada. Porque sí envejecen todos los órganos, todo. Y en algún momento morirá estirada. La muerte es un hecho demasiado cierto e inevitable para que nadie se haga ilusiones. La única ilusión que uno se hace es no pensar en ella. Pero es una falsa ilusión. No quieres pensar, pero se te acerca. Como estás, no creces en méritos si no practicas la virtud. Por más que pase el tiempo. Te acercas, pero no creces si no practicas la virtud, pero se acerca. La muerte es un hecho demasiado cierto e inevitable para que nadie se haga ilusiones en torno a ella de no tener parte con ella. Vamos a dividir este tratado de la muerte en los siguientes puntos. No importa, acá lo tienen ustedes en un esquema y los laicos que me siguen tendrán sus apuntes porque lo vamos a poner en el Facebook, en los medios para que lo puedan bajar, gratuitamente todos los apuntes. Muerte. Vamos a ver la muerte del cuerpo, la muerte del alma y el sentido metafórico que tiene la palabra muerte también. Cuando hablemos de la muerte del cuerpo, que es el sentido más profundo y el primer sentido que le damos a este tratado de la muerte, es en el cuerpo, separación de alma y cuerpo. Pero vamos a hablar también de la muerte del alma en su vida natural, si puede morirse o no el alma. ¿Naturalmente puede morirse el alma? Naturalmente no. Entonces claro que hay que verla porque están juntos, es un compuesto, tiene una unidad tan perfecta, pero en un momento son dos cosas del cual solo queda una y la otra se desintegra, tienen comportamientos distintos. Entonces tengo que hablar de la persona. ¿Yo voy a estar en dos partes? No, en una, porque el cadáver no soy yo, el alma sí. Ahí está mi yo principalmente, aunque la persona completa es alma y cuerpo junto. Sin embargo, lo sustancial está en el alma.
el yo, mi conciencia sale allí, no se hace ceniza. Entonces, alma, en su vida natural, si muere o no y por qué no muere, ya lo vimos que es inmortal, pero algo tenemos que decir. Y en su vida sobrenatural, sí hay muerte, puede haber muerte y vida. Por el pecado mortal, se llama muerte primera, porque puede recuperarse, se puede reparar, pero está la muerte segunda, que es la condenación en el infierno, que es irreparable. Se habla de muerte del alma también. No temáis a los que matan el cuerpo, sino los que pueden matar el cuerpo y el alma. Matar en el sentido, que le queremos hablar acá, matar en el sentido no de que va a morir el alma, sino de que pierde la gracia. Por eso lo tenemos que tratar aquí. Y por último, en sentido metafórico, para no confundirnos, hay un sentido metafórico como la muerte de la ilusión, la muerte de un ideal, la muerte del arte, de la libertad, etc. Empezamos con la muerte del cuerpo. Naturaleza, ¿qué es eso? Cuando uno va a analizar algo, eso lo aprendimos en filosofía, para analizarlo profundamente y completamente hay un modo de hacerlo. ¿Alguien se acuerda? Bajo 4 cosas, 4 causas. Lo vamos a analizar bajo 4 causas. ¿Cuáles son esas causas? ¿Se acuerdan? A ver, yo voy a ir diciendo lo que ustedes dicen. A ver, Madre Pía. Material, formal, eficiente y final. Si yo analizo estas 4 causas de la muerte, tengo vista la muerte perfectamente, o cualquier tema que yo vaya a abordar. Por tanto, vamos a ver cuál es la causa eficiente, la primera que vamos a ver, de la muerte. De esas 4 causas, hay 2 que son externas, extrínsecas, y 2 que son intrínsecas. ¿Qué significa intrínseca? Que están componiendo algo. Por ejemplo, la causa material, de esta casa, de este comedor, la causa material es la materia con que está hecha esta casa. Pongamos los bloques. ¿Y qué es la causa formal? Lo que hace que esto sea casa, que tiene sus disposiciones de tal manera que hace que sea casa. Esas 2 están unidas, juntas, son intrínsecas, yo no las puedo separar. En cambio las otras, la causa final de este comedor, comer, un lugar para comer, la puedo separar, puedo usarlo para otra cosa también. La causa eficiente, ¿cuál es la causa eficiente? ¿Quién la produjo? Causa eficiente principal, el arquitecto que la diseña. Causa eficiente secundario, los albañiles, los obreros. ¿Ahí? La puedo subdividir. Si directamente digo la causa eficiente es el arquitecto, con sus obreros si quieren, para no hacer una subdivisión. Ahora vamos a ver entonces, causa eficiente de la muerte. ¿Quién la produce a la muerte? ¿Cuál es la causa principal, primaria, secundaria? Si quieres, después se ponen un montón de divisiones, pero vamos a analizar quién produce la muerte. Desde el punto de vista bíblico, ¿quién la produce? Madre Dolores dice el pecado. ¿Es correcto? Ok. Está en la Escritura, lo dice el Catecismo, lo enseña la Iglesia. La causa eficiente, principal, porque no es Dios principal causa de nuestra muerte, es el pecado. Por eso dice así el apunte: hablando con propiedad, no se le puede señalar a la muerte una verdadera causa eficiente, ya que la muerte es una privación, en ese sentido, es una privación de la vida. Ya van a ver cómo entra el pecado aquí. Lo que dice así para que entendamos por qué el pecado es causa eficiente. Pero no positiva, no le agrega algo. Ustedes saben que
la vida es algo positivo. El ver es algo positivo. La ceguera no existe, no es positiva, es privativa, es negativa, es privación de la vista. Sí. ¿Sería correcto decir que es una causa per accidens? Sí, también, causa per accident también podría decir. A ver, el ciego no tiene algo, sino que no tiene algo. ¿Entienden? ¡Wow! El agujero del queso no tiene algo, el queso no tiene algo con un agujero, sino que no tiene algo, que es el queso. Con esto me van a ir entendiendo de a poquito, porque esto es muy importante. La muerte no existe por sí, es privación de vida, no vive. Como no vive, eso le llamamos muerte, que no vive. Hablando del ciego, lo más preciso, cuando uno dice esta persona es ciega, le estoy dando una connotación positiva, es ciega, como si tuviera algo. Por eso es más perfecto decir es invidente o no vidente, privativo de la visión. Solo para ponerle un ejemplo, ustedes como alumnos no son sabios, son no burros. Este es un chiste para aflojar la tensión. Entonces, hablando con propiedad, no se le puede señalar a la muerte una verdadera causa eficiente, aunque la vamos a señalar, pero propiamente no le podemos llamar en el sentido propio porque no tiene algo positivo, ya que la muerte es una mera privación, la privación de la vida, y las privaciones no tienen causa eficiente. Las privaciones no, porque si tú tienes que causar algo es porque hay un ser. Causar es en el orden del ser. Más bien no hay algo que no causa o que va contra de que eso se produzca. Bueno, sino únicamente causa deficiente, no eficiente, sino causa deficiente. Como ocurre, por ejemplo, con el pecado, que es también una privación del bien o de la moral, de la rectitud moral. Entonces podríamos hablar de causa deficiente principal, si queremos ser más precisos. O podemos hablar de causa eficiente, pero si queremos precisar, decimos, bueno, lo tomamos en sentido negativo, causa deficiente, el pecado. Pero si tomamos la causa eficiente en un sentido amplio, entonces sí se puede usar causa. En un sentido amplio o impropio, podemos distinguir en la muerte corporal del hombre una doble causa eficiente, doble en el hombre. Pero en sentido general, causa eficiente primaria, remota y trascendente, es la primera de las que vamos a considerar. Es Dios, porque a Dios no se le escapa a nadie, nada digo. Es el mismo Dios que en castigo del pecado ha permitido o ha decretado, si quieren, en forma de permisiva, el decreto de la muerte con todas las circunstancias particulares y concretas. No se le escapa nada a Dios. Por eso que Él siempre está permitiendo, como habían discutido, ¿se acuerdan? Siempre está permitiendo. Si no, no se puede producir nada. Segundo, la causa secundaria próxima natural, causa eficiente secundaria próxima y natural, esta puede ser muy variada, procede de ordinario de causas puramente naturales, como iremos viendo. Porque uno se muere del COVID, por el pecado original, sí, pero hay que distinguir ahora otros tipos de causas, porque podría haberse muerto porque lo atropelló un carro. El pecado es la causa, pero no material. Eso lo vamos a ir distinguiendo ahora.
Entonces decimos lo siguiente: la causa primaria, remota y trascendente de la muerte del hombre es siempre Dios, como es Dios en todas las cosas, causa primera principal. No positiva, sino permisiva de Dios. Permite. Claro que lo quiere, el que permite lo quiere, pero no lo quiere absolutamente, sino relativa, o lo que se llama in obliquo, o per accidens, si quieren, son expresiones que se usan en teología. Esto que acabo de decir pertenece al depósito de la fe, es de fe expresamente enseñada y definida por la Iglesia y figura en la Sagrada Escritura, para que no piensen que es una cosa teológica de algún teólogo que por ahí apareció y dijo la causa primaria, remota y trascendente es Dios. No, lo dice la Escritura. Aquí van los textos que yo le digo que está todo seguidito para que no busquen. De cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis de él morirás sin remedio. Es un precepto de Dios. Génesis 2, 16, 17. Sigue el texto. Por haber comido del árbol del que te prohibí comer, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de la que has sido tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios es el que está permitiendo y por tanto siendo causa primera, remota y trascendente de la muerte. Dios creó al hombre para la inmortalidad y le hizo imagen de su naturaleza, pero por envidia del demonio la muerte entró al mundo. Sabiduría 2, 23, 24. Así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos habían pecado. Romanos 5:12. Pues la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados. 1 Corintios 15:22. Acá tienen todos los textos para que, repito, no tengan inquietudes y no estén buscando, y con esto van ahorrando tiempo, aunque cuando está todo tan servido se pueden olvidar los textos más fácil, porque uno no está buscando a dónde está Génesis, a dónde está Corintio, para aquí, entonces eso ayuda a memorizar. En cambio tengan cuidado, entonces esfuércense por memorizar un poquito los textos que se van repitiendo más, sobre todo. El magisterio de la Iglesia, voy a citar solamente 2 concilios, el de Cartago y el de Trento, que definen, y voy a poner a pie de página otros lugares, si quieren seguir viendo algunos magisterios más. Dice el concilio de Cartago, Denzinger 101. Si alguno dijere que el primer hombre, Adán, fue creado mortal, de tal suerte que tanto si pecara como si no pecaba, acá tengo que corregir una palabrita, disculpen, ¿sufriría la muerte corporal igual? No, ¿ven? No, si no pecaba no iba a morir. Acá está definido. Esto es muy importante, ¿eh? La relación pecado-muerte, pecado-consecuencias, pecado-terremoto, pecado de problemas en la vida. O sea que saldría del cuerpo no en castigo del pecado, sino por necesidad de la naturaleza. Ese sea anatema. ¡Wow! Queda excomulgado. Quien enseña eso, o lo diga o lo crea, queda excomulgado. Si sabe que ahí está excomunión, ¿no? Porque, pobre, uno que no sepa la doctrina tiene que saber y decir, no importa, yo lo sigo afirmando, no. Y el Concilio de Trento, si alguno afirma que la prevaricación de Adán le perjudicó únicamente a él y no a sus descendientes, y que solamente para él y no también para todos los descendientes, es decir, todos nosotros,
perdió la santidad y justicia recibida de Dios y que infeccionando él por el pecado de desobediencia transmitió a todo el género humano únicamente la muerte y las penas del cuerpo, pero no el mismo pecado, que es la muerte del alma, sea anatema. Con esos dos tenemos bien claro dos aspectos, la muerte del alma y la muerte del cuerpo, las dos consecuencias del pecado de Adán. Porque alguno puede decir, no, solo el alma, no. Alma y cuerpo, dos definiciones bien claritas. Ahora, la razón teológica. Vamos a usar la razón, la filosofía, el sentido común, nuestra cabeza, para razonar con las verdades que Dios nos ha dado. Vamos a reflexionar y llegar a las conclusiones. Vamos a ver Santo Tomás, que nos enseña con su razonamiento, usando la Sagrada Escritura, la filosofía por el cual va a pensar, y el magisterio de la Iglesia con los padres de la Iglesia. La razón teológica. El cuerpo humano es por sí mismo corruptible. Eso lo entendemos todos. Se corrompe. Si no hubiera recibido de Dios un privilegio gratuito y sobreañadido, hubiera muerto aún sin el pecado original. Es decir, se llama don preternatural la inmortalidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, y todos nosotros íbamos a tener ese don estable, a no ser que uno pecara, lo iba a perder. Pero era estable, pero sobrenatural. No es de la naturaleza, no es algo propio de la naturaleza no perecer, no desgastarse, no, todo se desgasta. Porque es material, la materia es propio de eso, se desgasta, se deteriora. Pero, sin embargo, recibió de Dios el privilegio gratuito y preternatural de la inmortalidad, en virtud de la cual la muerte no podía hacer nada sobre él. Lo vamos a ver esto en la Escritura y vamos a ver cómo la Iglesia lo enseña. Dejamos aquí.